Es de verdad un privilegio. En estos días compartía con Herling y le decía, siento que Matías está cambiando. Y de verdad, creo que para todo padre, ver el progreso en cada uno de sus hijos es sumamente importante. Porque eso habla también de lo que nosotros le hablamos, de lo que nosotros le enseñamos, de lo que nosotros compartimos con ellos. Y claro, hay momentos que Matías como niño a veces me ha dado ganas de... Pero creo que son etapas. Y en esas etapas el Señor incluso a nuestras vidas nos va moldeando. Nos va moldeando poco a poco, al punto que cuando llegamos a ser entonces abuelos ya no pegamos y nada de esas cosas, sino pastora. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes una pequeña palabra que se encuentra en Juan 15, de un evento que todos los años se desarrolla, que se llama Ilumina. Pero antes de Ilumina, por espacio de mes y medio, empezamos a visitar los colegios. En este caso, llevando la palabra a los diferentes colegios, ministrando a los chicos. De hecho, este año Ian está con Herling, trabajando, llevando la palabra de Dios, con Jairo también. Y bueno, este año ya me cuesta porque estoy trabajando y no puedo ir. Pero tengo un corazón tan grande de estar ahí. Hasta en estos días pensé que voy a pedir permiso para poder ir a algún colegio. Pero de verdad, cuando uno se siente tan contento de las cosas que hace, o por lo menos puede ver esas imágenes, te lleva a lo que realmente Dios hizo ese llamado o en un momento dado ha puesto en ti. Y hay a veces que no le voy a decir que ha habido temor. De hecho, las últimas imágenes que ustedes vieron allí no fueron de aquí de Panamá. Nosotros lo que hicimos fue que lo que desarrollábamos en los colegios aquí en Panamá lo llevamos a Costa Rica. Y allá ministramos a los chicos en los colegios también. Ministramos a los chicos llevando la palabra del Señor, muchos quebrantados. Allá se lo puede decir mi esposa, que es costarricense. El católico es católico. No es como acá, de que bueno, los católicos, los evangélicos, si hay algo nos unimos y vamos para adelante. No. El católico es católico y no tenemos nada que ver con los evangélicos. Para de contar. Y allá romper con esas formaciones, esos estereotipos que tienen los hermanos de la iglesia es bastante difícil. Sin embargo, fuimos en conjunto un grupo de chicos y llevamos la palabra a Costa Rica. Pero cuando yo veo todas estas imágenes y veo cada una de esas cosas, recuerdo que no todo inició hace 11 años. Todo inició realmente en el 2006. En el 2006 cuando yo me reconcilié con el Señor. Cuando después de casi 4 años, como dice el buen panameño, viviendo la vida loca, en los carnavales, todos los 4 años me iba para los carnavales, una sola locura. Y bueno, el Señor en medio de los carnavales nos rescató nuevamente. Y en ese proceso de buscar una identidad, de saber qué el Señor quería que yo desarrollara o pudiera ser funcional dentro del cuerpo de Cristo, puso a varias personas que considero hasta el sol de hoy como mentores en mi vida, que jugaron un papel muy importante. Y esto se remonta al 2007 cuando yo fui por primera vez y la única vez a las tablas. Fuimos a llevar unos libros que se le conocía como libro de vida. Eran unos folletos, los cuales presentábamos una película y en medio de esta película se le hacía entonces el llamado a las personas para que aceptaran al Señor. Y fue ese momento donde el líder que estaba allí con nosotros me da el micrófono y dice, haz el llamado. Estábamos en una plaza, pudieron haber habido, me imagino, como unas 200 personas tal vez viendo esa película. Y él dice, haz el llamado. Y así como me siento en este momento, como con un poco de miedo, temor, ese día
le entregué el micrófono a otro compañero que estaba allí. Les dije, toma, haz el llamado tú. Y se lo di, pensando que él iba a hacer el llamado, lo cual tampoco lo hizo. Le pasó el micrófono al líder que estaba con nosotros, y entonces el líder hizo el llamado. Ese día, como éramos solamente nosotros tres, el pastor que nos hizo la invitación y abrió las puertas para que compartiéramos de la palabra en ese lugar, él nos llevó a una feria en ese momento, había una feria en ese entonces, y yo iba todo el transcurso en la parte de atrás del auto pensando en lo que no hice, pensando en que se me dio el micrófono y lo volví a entregar sin hacer lo que se me mandó a hacer. Y eso para mí fue tan grande que yo decía, yo no soy merecedor de ir a la feria, porque era como una feria y yo dije, no soy merecedor de que yo esté allí en esa feria. Al punto que cuando llegamos yo le dije a mi líder, yo no voy a entrar. Y él lo único que me dijo en ese momento fue, no te preocupes, disfruta de lo que el Señor te está dando en este momento. Pero eso sí, procura que la próxima vez sea diferente. Que cuando se te dé el micrófono para hacer el llamado, puedas hacerlo. Porque no se trata de ti, se trata del que está allá arriba. Esas fueron sus palabras. Y esas palabras quedaron retumbando en mí hasta el sol de hoy, al punto que cada vez que tengo la oportunidad de compartir de la palabra, me acuerdo de eso, me acuerdo de ese momento donde yo dije, yo no quiero volver a decir no cuando se me dé el micrófono para poder llevar la palabra del Señor. Cuando le muestro este video, estos videos, no sé realmente el impacto que yo pude hacer a través del que el Señor hizo a través de mí al llevar la palabra en estos colegios. Yo no sé en qué momento esta palabra realmente germinó en la vida de un estudiante cuando más la necesitaba. Lo único que a mí se me pidió fue llevar la palabra, depositar la semilla. ¿A dónde caiga esa semilla? No sé, pero sí es algo que estoy claro y estoy seguro, que esa palabra va a retumbar en la vida de esos jóvenes y seguirá retumbando en la vida de esos jóvenes, y ella dará su fruto en su tiempo. Cuando menos los esperemos, esa semilla dará su fruto, esa semilla germinará. Y es por eso que esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Juan 15, del 1 al 2. Y esta es una palabra que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, hemos leído, hemos compartido. Y esta mañana quiero compartirla una vez más con cada uno de nosotros. Juan 15, del 1 al 2 dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Padre celestial, oh Dios, te doy gracias por esta mañana, Padre, que nos das el privilegio de estar aquí delante de ti, oh Dios, y delante de cada uno de estos hermanos, oh Dios. Solo tú conoces su corazón, solo tú conoces el pensamiento de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Tú eres el que escudriña, Padre Santo, nuestros corazones, Padre. Eres tú el que observa y ves las intenciones, oh Dios. Eres tú, oh Dios, que nos conoces a profundidad, Padre. Y posiblemente estemos aquí sentados, oh Dios, tal vez en medio de una lucha, tal vez en medio de pensamientos en este momento, de algún familiar, de alguien, oh Dios, o de algo que estamos haciendo que delante de tu presencia tal vez no esté bien. Pero Padre, esta mañana, oh Dios, te pedimos que seas tú el que nos hables, seas tú, Espíritu Santo, que nos redarguya, y que seas tú el que nos guíe a toda verdad.
Gracias, Señor. Amén y amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y claro, nosotros, la mayoría de nosotros entendemos que cuando hablamos de yo soy la vid verdadera, habla de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Aquel que en medio de esa cruz fue victorioso. Aquel que es inmutable, aquel que es eterno, infinito, glorioso en todos los sentidos. Es aquella persona el cual todas las cosas fueron creadas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesucristo que murió en la cruz. Y Él se presenta de siete formas en ese cuando dice yo soy. Yo soy. En Éxodo 16 aparece como yo soy el pan de vida. Ese pan que a diario necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno necesitamos ese pan en nuestras vidas porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dice que es yo soy la luz. Yo soy la luz. Y claramente dice que cuando hay una luz, ilumina todo este lugar. Cada uno de nosotros somos esa luz por medio del Señor. La luz del mundo. Yo soy la puerta, dice en Ezequiel 34, yo soy la puerta. Es una puerta. Y yo no sé por qué cuando hablaba de la puerta me venía a la mente cuando decía que si una persona no podía entrar por el ojo de una aguja. Y me venía eso. Pero todos entendemos cuando habla de la puerta, esa puerta espiritual en nuestras vidas. Dice, Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y como buen pastor, Él nos lleva a delicados pastos. Él nos hace descansar. Él nos hace estar seguros que a pesar de las dificultades, podemos saber de que Él está allí para nosotros. Al punto que el buen pastor dice que deja las 99 para ir a buscar a esa única. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Todo pámpano en mí no lleva fruto, será quitado. Este mismo es el que desea que estemos junto a Él. Si mantenemos una relación con Él, sentiremos lo mismo que Él siente. Cuando nosotros estamos conectados a la vid, nosotros empezamos a sentir lo que la vid siente. Empezamos a entender qué es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros nos permanecemos unidos a la vid, entendemos cómo las cosas funcionan espiritualmente. Porque no se trata de mí, se trata de Él en mí. Se trata de lo que Él puede hacer a través de mí. Y no se trata de mis fuerzas. No se trata de lo que yo creo y cómo se debe de hacer. Sino se trata de la vid verdadera. Sin embargo, Él mismo dice, todo pámpano en mí que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí donde usted está, levante sus manos y diga, yo quiero llevar más fruto. Yo quiero llevar más frutos. Hay un proceso en que la vid pasa para que todo pámpano pueda llevar fruto. Y es que llega a tener un aspecto leñoso, seco, sin ninguna estructura vegetal. Cuando nosotros nos vamos y vemos los viñedos,
vemos y escudriñamos un poco sobre cada uno, el proceso que pasa las uvas para producir un excelente vino, un buen vino, entendemos que hay un proceso que dura aproximadamente un año, donde se necesita que haya brotes, pero para que haya brotes se necesita quitar las asperezas, se necesita quitar la leña, se necesita quitar las cosas que no permiten que esos brotes nuevos salgan a relucir. Estos brotes constituyen la primera manifestación visible del crecimiento e indica el comienzo del desarrollo celular en el aparato vegetativo de la cepa. Muchos han visto tal vez los viñedos y ven estas uvas grandes, estas flores bien verdecitas. Pero antes de llegar allí, cada una de estas de la vid pasó un proceso. Y este es el proceso que yo asemejo un poco a la crucifixión del Señor, a lo que el Señor pasó para que tú y yo hoy tuviésemos la libertad de poder adorarle libremente, para que tú y yo hoy pudiésemos levantar nuestras manos y sin ningún tipo de restricciones pudiéramos simplemente desgastarnos delante de su presencia. Es el proceso donde es cortado, es limpiado, para que esos brotes nuevos empiecen a salir, para que esos brotes como tú, como yo, podamos empezar a salir. Pero Él pasó primero por algo. Él fue molido por cada uno de nosotros. Esta vid empieza entonces a tener hojas. Sigue con los primeros frutos del tamaño de un guisante. Empiezan a salir esos primeros brotes. Empiezan entonces a colgar unos pequeños racimos del tamaño de un guisante. E incluso algunos hasta mucho más pequeños. Esto sigue su proceso de maduración creciendo, transformando de uvas ácidas a uvas mucho más dulces. Ya no son esas uvas, ya no son esos guisantes pequeñitos, sino que ha pasado un proceso donde se van agrandando, se van apretando, su sabor ya no es ácido, sino que empieza a tener un sabor dulce. Durante este proceso, el labrador las limpia. Toda aspereza o maleza es quitada para que las uvas se maduren de una forma correcta. Cada uno de nosotros vea que estoy hablando del fruto. Sin embargo, no estoy hablando de ustedes. No estoy hablando de mí como un pámpano. Porque si nosotros nos vamos a lo que es el pámpano, nosotros no somos nada. Porque es simplemente una pequeña raíz o protuberancia que sale de la vid y sostiene al fruto. Y lo que todo el mundo ve es el fruto. Cuando usted ve las uvas y usted ve que están todas juntitas allí, tienen como unas ramitas que las unen. Eso somos nosotros. Y aunque somos pequeños, insignificantes, somos importantes para que esos frutos crezcan. Somos importantes para que esos frutos crezcan. Cada uno de estos frutos llevan semillas. Cada uno de estos frutos llevan semillas. Cada uno de nosotros debemos ser limpiados a menudo, debemos ser limpiados constantemente por el labrador, porque el labrador debe de sacar de nosotros
esas cosas de nuestras vidas que hacen que no les sirvamos de la mejor forma. Él saca poco a poco esas cosas para que las uvas, que no somos nosotros, sino es el que viene de allá afuera y necesita de parte de Dios, pueda encontrar en nosotros un lugar que le pueda dar lo que necesita. Donde esa persona pueda crecer ya no ácida como vino del mundo, sino ahora pueda crecer dulce delante de la presencia de Dios. Es por eso que nosotros, como pámpanos, el labrador quita todas esas perezas. Las quita poco a poco para que nosotros entonces podamos desempeñar nuestra labor de la mejor forma. Ahora, no es fácil. No es fácil. No es fácil que el labrador quite de nosotros esas asperezas. Porque esas asperezas duelen. Esas asperezas son un proceso el cual todos debemos de pasar. Y esas asperezas van quitando poquito a poquito esas cosas que hay en nosotros que tienen que ser quitadas. No sé si compartí aquí hace un par de, tal vez de meses desde que estoy acá, sobre la historia del grano de maíz que quería hacer tortilla. No sé si le he compartido eso. No. Hay una vez un grano de maíz que quería hacer tortilla. Y le dijo al que lo iba a procesar, yo quiero hacer tortilla. Y el que lo iba a procesar le dijo, ¿seguro que quiere hacer tortilla? Sí, yo quiero hacer tortilla. Ok, listo, tú quieres hacer tortilla. Así que agarró el cuchillo y comenzó a sacar los granos de maíz de la mazorca. Y comenzó el grano de maíz a chillar, a decir, pero ¿por qué corta? ¿Por qué corta? ¿Por qué duele? ¿Por qué lastima? Pero tú dijiste que querías hacer tortilla. Sí, yo dije que yo quería hacer tortilla. Bueno, tienes que pasar por este proceso. Luego que dejó de cortar, dice que luego entonces vino el proceso donde agarraron agua caliente y metieron al granito de maíz en la olla, hirviendo. ¿Por qué esto quema? ¿Por qué quema? ¿Por qué me incomoda tanto? Pero tú quieres ser tortilla, me dijiste. Sí, bueno, tienes que pasar por este proceso. Y así entonces llegó el proceso donde después que ya el agua reposó, donde tal vez nosotros estamos pasando por un proceso y el Señor pareciera como que llegó la bonanza, llegó la tranquilidad. Luego que ya está todo reposado, todo tranquilo, agarra ese maíz, lo echa a moler y comienza a moler. Pero ¿por qué me trituran? ¿Por qué me quitan mis partes? ¿Por qué me duele? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero tú quieres ser tortilla. Sí, yo quiero ser tortilla. Entonces tienes que pasar por este proceso. Y fue pasando y nuevamente trajo tranquilidad a la vida de este maíz. Pero luego viene una parte donde que el Señor trabaja en nosotros. Y a veces nosotros como barro queremos decirle a Dios cómo Él nos tiene que moldear. Y es aquí donde ya la tortilla es entonces amasada para entonces poder ser tortilla. Pero pasó por un proceso. Y es el proceso que tal vez cada uno de nosotros pasamos o estamos pasando. O tal vez nos sentimos que ahorita hay paz, hay tranquilidad. Pero es porque tal vez ya pasaste el proceso. Porque dice que no hay nada que tú no puedas llevar, que el Señor te vaya a dar que tú no puedas llevar. Así que lo que tú estés llevando, la carga que tú estés llevando, es porque
Dios sabe que tú eres capaz de llevarla. Y cuando me acuerdo de esto, me acuerdo del hermano Ángel, cuando nos reuníamos en la otra iglesia, y había un hermano, y suena un poquito duro, pero había un muchacho que tenía, y yo creo que muchos se van a acordar de un niñito autista. Y me acuerdo cuando yo le di al hermano Ángel, le dije, wow, es difícil, es difícil. Y el hermano Ángel me dijo, el Señor no te va a dar una carga la cual tú no sepas llevar. El problema es que ¿a dónde ponemos nuestra mirada? ¿A quién le creemos? Y es por eso que el labrador necesita quitar esas asperezas. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de pasar por procesos. Porque cuando nosotros pasamos por procesos, es lo que nos ayuda a subir al otro peldaño. Y decir, Señor, gracias, gracias. Pero no terminará, porque si la misma palabra dice, Él nos perfeccionará hasta el día de su venida. O sea que los procesos nunca estarán de más, siempre van a estar. Pero ¿cuál es la actitud con la que vamos a recibir cada uno de esos procesos? Esta mañana, pídale al Señor que le revele qué son esas asperezas que tienen que ser quitadas de nuestras vidas. ¿Cuáles son esas malezas que están evitando que nosotros podamos crecer aún mucho más? En Juan 15, 4 al 5 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El proceso que nosotros acabamos de escuchar es un proceso de aproximadamente un año. Este proceso conlleva la limpieza del tronco o de lo que nosotros vemos como algo seco, que es la vid. Y esto muchas veces trae a mi vida, cuando leía y desarrollaba esto, como de verdad tal vez el enemigo pensó que al colocar a Jesús, y no tanto él, sino el propósito de Dios en la vida de Jesús, en la muerte en esa cruz y su resurrección, cómo yo hoy en día puedo servirle a él. Cómo a pesar de que era un tronco seco, a pesar de que veíamos o vemos esas películas donde él va caminando con ese tronco encima de él, cuando vemos que él es crucificado, clavado, vemos como una historia con un final trágico. Pero decía su palabra que al tercer día él resucitaría. Al tercer día él resucitó. Y a pesar de que podamos ver que este tronco no tenga ningún fruto, no tenga ninguna hoja verde, él nuevamente empieza a brotar. La única forma en que tú y yo podamos brotar y llevar frutos es que permanezcamos junto a él, que mantengamos una relación con él, que nosotros podamos entender de que el estar junto a él es importante. El mantener una relación íntima con él es necesaria. Porque nosotros no podemos estar hablándole a nuestros hermanos o a las personas de lo que a mí me parece. Yo tengo que hablarle a las personas de lo que el Espíritu Santo quiere que yo les hable, no lo que a mí me parece. Y es por eso que Él quiere que nosotros sigamos llevando más frutos. Cuando esta palabra habla de llevar más frutos, habla de este proceso. Porque hay un proceso donde yo como pámpano llevo frutos y esos frutos luego tienen que irse.
esos frutos se van. Pero el próximo año, ese pámpano vuelve a salir para llevar más. Para llevar más. Y esto habla de reproducción. Esto habla de multiplicarnos. Si estamos en el Señor, debemos multiplicarnos. Como dice su palabra, este lleva mucho fruto. Cuando un hombre y una mujer íntimamente se encuentran sexualmente, algo que puso el Señor era que nos deberíamos de multiplicar. Dice que nos multiplicáramos y llenáramos la tierra. Pero cuando esto no se da, todos entendemos que hay un problema. Y así mismo funciona el cuerpo de Cristo. Si no estamos multiplicando, si no estamos creciendo, hay un problema. Si usted no está compartiendo de la palabra con sus compañeros, con sus familiares, con sus amigos, en su trabajo, hay un problema. Porque usted no tiene semillas simplemente para dejarlas allí. Usted tiene semillas para que sean multiplicadas. Y cuando usted tiene esas semillas, usted es manzana, usted no va a parir mango. Usted va a parir manzanas. Y es por eso que nosotros constantemente debemos de estar llevando su palabra. Si no nos estamos multiplicando, entonces tenemos que ver qué está sucediendo. Si usted no está compartiendo la palabra, tenemos que examinar para ver qué está pasando con las semillas para que florezcan. Cuando nosotros nos dedicamos o nos esmeramos en esto, entonces se cumple la palabra del Señor. Y es la gran comisión de ir y hacer discípulos. Porque esta semilla que hay en cada uno de nosotros, ese fruto, tiene que ir a dar fruto en otro lugar. Juan 15, del 6 al 10, dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esto glorificamos al Padre. En esto llevamos mucho fruto. Y es lo que el Señor pide de nosotros. Es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Pero tenemos que identificar esta mañana la maleza que está evitando que podamos llevar más frutos. Yo estoy seguro que ninguno queremos ser como aquel pámpano, será echado al fuego y arderá. No creo. O levante la mano el que sí. Pero no creo. Cada uno de nosotros queremos servirle con denuedo al Señor.
Queremos servirle con ganas. Queremos servirle de una forma increíble. Pero esta mañana el Señor quiere que tú te examines y veas qué maleza, qué está impidiendo que no lleves los frutos que Él quiere que tú lleves. El Señor no quiere que saquemos solo parte de la maleza que hay. Él quiere todo. Él quiere que saques todo. Él no quiere que tú te quedes con algo allí acariciando. No, Él quiere que saques todo. Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y Él no quiere compartir nada con nadie. Él quiere que tú le entregues todo. Cuando crees que todo lo tienes dominado y bajo control, al tiempo te das cuenta que no es así. Cada día que pasa el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, al punto que es como dice su palabra. Ya no somos niños que tomamos leche, sino que hemos madurado. Y ya comenzamos a comer comida sólida. Pero sin embargo, seguimos escuchando estas palabras. Yo soy así y no cambiaré. Así moriré. Si no he cambiado hasta ahora, no creo que vaya a cambiar. Y escuchamos esas cosas. Y cuando escuchamos estas cosas, y más cuando viene de creyentes, ¿dónde está la obra transformadora de Dios en nuestra vida entonces? Y así podemos encontrar un sinfín de frases donde no estamos permitiendo que sea el Señor que nos moldee, sino que sigue estando ese yo allí, ese yo, el cual debe de morir. Él no quiere que tú cambies a un pedacito. Él no quiere que tú le entregues solo esto que evita seguir creciendo más en Él. Él quiere que lo entregues por completo. Él no te quiere a un 80, a un 90, a un 95%. Él te quiere al 100%. Y en su palabra hay historias que hablan de esto. En 1 Samuel 15, del 7 al 9, dice lo siguiente. Pero mejor vamos a leer la historia. En 1 Samuel 15, dice así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora, pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al a ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y heriré a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice en el 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Asur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando nosotros leemos esto, y de hecho en estos días escuchaba un live sobre un ateo que hablaba sobre este tema, y él decía que si Dios es un Dios de amor,
por qué entonces él fue capaz de mandar y a matar a todo este pueblo. Y cuando nosotros escudriñamos esto y nos metemos en la palabra del Señor, entendemos por qué el Señor lo mandó a hacer. Cuando nosotros leemos esto a simple vista, pero si Dios es amor, ¿por qué hace esto? Aparte de que el Señor dice que la venganza es de Él, ya Él se estaba vengando, porque se habían opuesto cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Pero aún más allá todavía había una razón. Cuando nosotros nos vamos al libro de Esther, encontramos a Amán, descendiente de Agag. Muchas veces cuando el Señor te pide que quites todo de tu vida, a veces dejamos cosas para decir, yo puedo con eso. Y muchas veces acariciamos el pecado. Muchas veces le damos golpe de espalda al pecado. Yo lo controlo. No hay problema en eso. Ya yo le di lo que todo el mundo ve en mí. Yo tomaba, yo fumaba, me gustaba estar de parranda. Ya eso yo se lo entregué al Señor. Pero dice que Él es el que escudriña nuestros corazones. Más nadie. Y Él sabe de lo que tú tienes que renunciar, de las cosas que tú debes de dejar para poder servirle a Él aún mejor de lo que crees que estás haciéndolo en este momento. El Señor lo mandó a que matara a todos y Él perdonó. Y más adelante, este es el mismo pueblo, o en este caso la historia de Amán, donde Amán quería deshacerse del pueblo de Israel. Hay cosas en nuestras vidas que posiblemente están aguantando lo que Dios quiere hacer en ti. Puede ser la murmuración, puede ser algún pecado oculto que tengamos, las mentiras, el gritarle a tu esposa, el no ser obediente a tus padres. Hay tantas cosas que tal vez el Señor tiene que trabajar y seguir trabajando en nosotros, porque Él no quiere el 90%. Él quiere que tú seas obediente al 100%, que tú se lo entregues todo. Aarón y María levantaron su voz en contra de Moisés. Siendo Moisés el ungido de Dios, levantaron su voz en contra de su hermano. Y cuenta la historia que María fue separada del pueblo de Israel porque le cayó una lepra. Aarón, hubo misericordia ahí de parte de Dios por la labor que él desempeñaba. Pero María fue sacada. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel no se movió a su siguiente destino, o sea, donde tenía que ir, hasta que ella regresara. Por esa murmuración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aguantando realmente las bendiciones de Dios en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo que no estamos permitiendo que Dios trabaje de una forma increíble en nosotros? Hay muchas veces que tal vez se juega con el pecado y no tomamos decisiones radicales para que nuestra vida cambie. En vez, seguimos acariciando el pecado, seguimos pensando que podemos tener control de lo que estamos haciendo. Sin embargo, al pasar del tiempo, es todo lo contrario. Antes de terminar esta mañana, yo quiero que usted, allí donde está, se examine esta mañana. ¿Qué usted tiene que cambiar? ¿Qué maleza tiene que quitar de su vida? Y no al 100%, y no al 90%, sino al 100%.
para que esas cosas más adelante no eviten que usted siga creciendo. El Señor quiere que tengamos mucho más frutos, pero que hay que dejar atrás. ¿Qué hay que dejar atrás? ¿Qué tienes que dejar atrás? Démosle nuestra carga al Señor para que Él sea el que las maneje. Confesemos nuestros pecados delante de Él para que Él sea el que tome control de nuestras vidas. No te sigas hundiendo en el pecado. Renuncia a ello.